Este hombre fue uno de los hombres más conocidos en la historia de la humanidad. Sus hazañas han sido contadas de generación en generación. Y fue un hombre sumamente exitoso en aquello que él emprendió. A los 20 años, tan solo con 20 años, inició el camino del poder y el camino de la riqueza. A los 30 años ya se había convertido en uno de los billonarios de todo el mundo. Sin embargo, a sus 32 años enfermó y murió. Me refiero a Alejandro Magno. Alejandro Magno ha sido uno de los emperadores más conocidos en la historia. No solamente poderoso, no solamente un gran estratega, sino que también pero muy rico. Sin embargo, cuando él muere, él pide 3 cosas extrañas que se hagan en el día en que él iba a ser enterrado. 3 peticiones para cuando él muriera extrañas. En primer lugar, él pidió que los médicos que a él lo atendían fueran los que cargaran su ataúd, para mostrar que nadie, ni siquiera la medicina, puede detener la muerte de los seres humanos. La segunda petición que él hizo es que los tesoros que él tenía, mientras su ataúd fuera caminando, cargado por parte de los médicos, su dinero comenzara a ser tirado en las calles, regalado a la gente, para mostrar que para mostrar que lo conquistado por él quedaba atrás. Y en tercer lugar, él pidió, y esta imagen en la que muchos conocen, él pidió que sus manos estuvieran afuera del ataúd, que se vieran las manos de él fuera del ataúd, para mostrar que él sería de este mundo como él llegó, sin nada en las manos. Él lo hizo para mostrar precisamente que la riqueza es efímera y el poder es efímero. Lo que él hizo, hermanos, ilustra aquella gran verdad que Jesús habló en Lucas capítulo 12, versículo 15, cuando Jesús dijo: mirad y guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, desde la caída, el ser humano ha alimentado su alma con una gran ilusión, con la mentira de que la vida se sostiene por lo que tenemos, que la vida se sostiene y es dignificada por lo que acumulamos, que la vida se sostiene por lo que logramos construir con nuestras propias manos. Ese es el pensamiento del ser humano desde la caída. Y por eso no podemos negar que vivimos en un mundo y en una cultura que confunde todos los días vida con abundancia, seguridad con dinero, descanso con posesiones, felicidad con bolsillos llenos. Pero precisamente ante este pensamiento cultural es que Jesús nos dice en este texto: tu vida no depende de tus bienes, sino que depende de tu Dios. Y precisamente Jesús nos enseña esto contándonos una historia, la muy bien conocida parábola del rico insensato. Esta parábola, como vamos a ver cuando la leamos, es una historia simple. La parábola del rico insensato es una historia cotidiana. De hecho, es tan simple, tan cotidiana, pero tan profundamente verdadera, que revela varias cosas. Solo con leerla, a uno mismo se le está revelando la necedad del corazón autosuficiente, el engaño del ídolo llamado codicia o avaricia, y la tragedia que hay en la vida de una persona cuando confía en sus riquezas o confía en todo excepto en Dios. De hecho, cuando uno lee la parábola del rico insensato en Lucas capítulo 12, vemos que el argumento principal de Jesús es que, hermano, la vida verdadera no se sostiene por lo que acumulamos, sino por nuestra relación con Dios en Cristo. Y por eso es que confiar en los bienes, confiar en el dinero realmente, hermanos, es una necedad. Mientras que ser rico para con Dios, que es lo que Jesús enseña, eso es sabiduría. Y en esta parábola el argumento principal de Jesús es poner enfrente
la necedad que es confiar en las riquezas y en lo que se acumula y en los bienes materiales, versus lo que es lo sabio que es vivir acumulando o siendo rico, pero para con Dios. Y él va a contrastar esta mentira con una verdad. Por lo tanto, hermanos, siguiendo esto, hoy en esta mañana, en el tiempo que tengo un solo objetivo contigo a través de este sermón, y es, hermano, convencerte de que porque la vida no depende de los bienes, seamos ricos para con Cristo. Mi meta es poderte demostrar, enseñar y llevarte a tomar la buena y sabia decisión de aprender a ser rico para con Dios. De hecho, el texto y la manera en que lo voy a hacer, tratar de convencerte, es con 3 argumentos. Hay 3 verdades que este texto enseña. Número 1, este texto nos habla de la mentira del corazón idólatra, es decir, la mentira que el corazón idólatra cree. ¿Y cuál es esta mentira? Que la vida consiste en tener más y más. Segundo, vamos a ver la necedad del corazón autosuficiente, es decir, de aquel corazón que vive para sí mismo sin considerar a Dios cada día. Y número 3, vamos a ver una tercera verdad que este texto enseña, y es la riqueza del corazón cristiano. La verdadera riqueza del corazón cristiano, que consiste en ser rico para con Dios en Cristo Jesús. Así que quiero que me acompañen, hermanos, al primer gran punto, y es la mentira del corazón, que el corazón incrédulo o idólatra, cree que la vida consiste en tener más. Quiero que me acompañen a leer Lucas capítulo 12, versículo 13 al 14 para iniciar. Dice así la palabra del Señor. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Bueno, lo que estamos viendo que en este discurso que Jesús estaba dando, de repente aparece un hombre que interrumpe a Jesús buscando no salvación, sino que buscando que él sea un árbitro para repartir una herencia. Lo que vemos aquí es un hombre que no vino por Cristo, ni vino por salvación. Él vino por sus derechos que él pensaba que tenía. Él buscó a Jesús como un árbitro para repartir pisto, para repartir dinero, para repartir bienes. Jesús aprovecha esta interrupción para entonces enseñar o pronunciar una advertencia a todos los seres humanos que estaban frente a él en ese momento, este hombre más sus discípulos, y ahora para nosotros, para pronunciar una gran advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Versículo 15. Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en esos bienes. Y con esta frase lo que estamos viendo, hermanos, es que Jesús está destruyendo la ilusión más antigua del alma humana, y es la mentira de que la vida se sostiene, o la vida se dignifica, o la vida se valora por lo que tenemos o por lo que acumulamos. Jesús está destrozando esta mentira que está en cada uno de nosotros. Que entre más tengas, más feliz serás. Entre más tengas, menos sufrirás. Jesús, con esta pequeña frase, destroza esa mentira que los seres humanos muchas veces creemos. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, la advertencia que Jesús hace es doble. En primer lugar, él dice: estad atentos, o como dice otra versión, mirad. Esta palabra estar atentos o mirad significa consideren, despierten, entiendan lo que está sucediendo. En otras palabras, Jesús dice: disciernan. Ahora, ¿sabe por qué esta palabra es interesante? Porque lo que Jesús está enseñando, cuando él dice despierten, entiendan, disciernan, consideren, él está enseñando, hermanos, que la avaricia, la codicia, es un ídolo oculto en tu corazón. No es algo del cual vas a ser consciente naturalmente. Es más, el mundo a tu avaricia le va a llamar virtud. A tu avaricia le va a llamar éxito.
A tu avaricia le va a llamar profesión. La codicia y la avaricia es un ídolo que está oculto en el corazón del ser humano. Es un pecado que crece en silencio, que de hecho se disfraza, por ejemplo, de responsabilidad financiera, de necesidades cuando solamente son deseos. Por eso es que Jesús dice: guárdense, o miren, consideren, despierten, entiendan. Y vea usted la frase que él ocupa: toda forma de avaricia. Antes de decir avaricia, como dice Jesús, toda forma. Porque la avaricia está tan arraigada al corazón humano que toma diferentes formas que ante los ojos humanos son positivos. Mire, ¿y por qué vienes tarde a la casa? ¿Por qué no atiendes a tu esposa? ¿Por qué no eres esposo responsable y papá responsable de tus hijos? Es que yo tengo que trabajar. ¿Pero y por qué? No, porque tenemos muchas necesidades. Yo soy responsable financieramente del hogar. Disfrazamos la codicia de querer tener más con frases rimbombantes, con frases atractivas según nuestra cultura. Yo recuerdo el caso de un hombre que en una ocasión una persona que precisamente descuidaba completamente a sus hijos, y cuando digo completamente era nula su paternidad prácticamente con ellos, no respondía adecuadamente a su esposa. Y cuando yo hablaba con él, yo le decía por qué él estaba tan enfocado en sus empresas, en hacer riquezas, y él me decía: no, pastor, es que yo quiero ganar más para dar más a la iglesia. Y resulta que él ganó mucho más y sus empresas comenzaron a subir. ¿Y sabe qué él hizo? En lugar de dar más, dejó de dar. ¿En serio? Dejó de dar. Se volvió tan avaricioso que él comenzó a contar su dinero por centavo. Ya no quería dar nada, ni a su esposa. Es más, a su esposa la quitó de la empresa. Fue la esposa la que estuvo con él desde que inició, y solo le dio un pequeño salario y le dijo: todo es mío. Y de hecho, en una ocasión, cuando él quiso dar algo, no recuerdo en esta ocasión para qué era específicamente que le estaba pidiendo. Como dice un viejo dicho en El Salvador: el león juzga por su condición. Quizás él pensó que todos eran avariciosos o codiciosos como él. Sí, es cierto, en todos nosotros está el pecado, pero no todo se manifiesta de igual manera. Y él dijo lo siguiente: ok, pastor, mire, yo quiero dar esto a la iglesia, pero quiero, lo estoy dando para que se ocupe en esto. Me saca una gran lista de cosas que hay que hacer. Para eso yo quiero que se ocupe. Y cuando yo le pregunto por qué él hace eso, y lo cual digo, pues, me parece que lo estés haciendo, pero ¿por qué lo quieres hacer tan específicamente así? Y con sus palabras lo que él me demostró es que él quería salvar a los pastores de la codicia. En otras palabras, él quería controlar las finanzas de la iglesia. Él quería controlar el uso del dinero dentro de la iglesia en todos los aspectos. Cuando él ya lo expresó tal cual, yo le dije: hermano, tú estás muy mal. La Biblia dice que tenemos que dar con un corazón ¿qué? ¿Un corazón qué, hermanos? Alegre. No con tristeza, ni por necesidad. Y resulta que este hombre, por su propia codicia, comenzó a gastar su dinero solamente en él. Casi pierde todas sus empresas, pero lo que sí perdió fue totalmente su familia y su matrimonio. Así que aquí, por eso Jesús dice: mirad, es decir, disciernan la codicia que hay en sus corazones. Pero la segunda advertencia que él hace es: guardaos. Pasa de la palabra mirad a la palabra guardad. La palabra guardad significa vigilar, protegerse. Así que le está diciendo: vigílense, protéjanse, pongan una barrera en su propio corazón contra la avaricia. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo Jesús, hermano. Jesús no está diciendo evita la avaricia. Él está diciendo: protéjanse contra ella. ¿Sabes por qué? Porque esa diferencia es importante. Porque Jesús está asumiendo que todos los seres humanos somos acechados por la codicia.
Este es un buen momento para decir amén. Digan amén. Todos aquí luchan contra eso. Todos. Por eso Jesús no dice evita. No, Él está diciendo protégete. Porque ya está dando por entendido que vas a ser acechado por ella. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos nosotros de mirar en nosotros si hay codicia? Jesús responde, porque aun cuando alguien tenga abundancia, el problema nunca va a ser la prosperidad. Siempre es el corazón. Dice, porque aun cuando alguien tenga pisto, pues, cuando alguien tenga pisto, cuando alguien tenga abundancia, cuando alguien tenga dinero, cuando alguien tenga propiedades, aún así su vida no consiste en sus bienes. Ese es el punto. Jesús está señalando la mentira fundamental detrás del materialismo humano, y es, eres lo que tienes. Esa es la gran mentira. Que de pequeño el materialismo en la comunidad salvadoreña nos enseña, eres lo que tienes, eres lo que tienes, eres lo que tienes. Entre más tengas, más eres en la sociedad. Entre más tengas, más te van a aplaudir. Entre más tengas, más te van a seguir. Entre más tengas, más popular serás. Entre más tengas, más feliz serás. Si tienes, vales. Si crece tu negocio, estás prosperando. Si pierdes dinero, estás fracasando. Si acumulas, wow, estás seguro para todo el futuro. Si aumentas tu ingreso, vivirás mejor. Si tienes más, serás más feliz. Hermanos, desde la economía moderna hasta el secularismo cotidiano, todo opera bajo esta mentira: eres lo que tienes. Pero Jesús niega rotundamente esto, diciendo categóricamente, no consiste. ¿Ves lo categórico que es Jesús? La vida no consiste en eso. No consiste. ¿Sabe qué significa eso? No consistir, esa palabra. Jesús está diciendo, la vida no se define, no se sostiene, ni se garantiza el futuro por lo que tengas, sino por quien tú eres en Cristo Jesús. Hermano, si te das cuenta, Cristo no está negando el valor del trabajo. Cristo no está negando incluso el ahorrar con sabiduría. Cristo no está negando, como lo vamos a ver pronto, la prosperidad financiera. Lo que Jesús está señalando es la idolatría del tener. El ídolo del tener. El ídolo que se llama codicia, avaricia. Lo que Jesús está señalando es la idea de que tu dinero y tus ahorros pueden, por ejemplo, asegurar tu futuro, saciar tu alma, dar descanso a tu conciencia, garantizar tus años, proteger a tus hijos, darle futuro a tus hijos, protegerte a ti. Pero Jesús te está diciendo esta mañana, tú no naciste para poseer. Tú naciste para Dios, para ser poseído por el Espíritu Santo. Tú no naciste para poseer el mundo, naciste para entregar toda tu vida a Cristo. Hermanos, Jesús lo que está enseñando es que los bienes son temporales, pero el alma es eterna. Los bienes pueden perderse, amén, hermanos, pero Cristo no. ¿Cuántas personas no dan testimonio de eso en esta iglesia? Que los bienes se pueden perder en un instante, ¿sí o no, hermanos? Pero Cristo no. El dinero, el poder, la fama no resucitarán contigo, pero el evangelio de Cristo sí. Así que, hermano, Jesús también nos está enseñando que la abundancia no es igual a bendición, pero la comunión con Dios eterna, esa es la bendición. Amén. Porque algunos incluso pueden pensar eso. Oh, mira Dios cómo está bendiciendo. Pero si ese trabajo que tú tienes te impide congregarte el domingo, ¿estás seguro que Dios te está bendiciendo? Vuelvo y hago la pregunta. Si el trabajo al cual tú le llamas bendición te impide congregarte los domingos y que no te disipules y te lleva a guardar y a ser codicioso y ya no ser generoso en las ofrendas, le seguirás llamando bendición.
algo que te aleja de Dios. Ese es la mentira que Jesús está desvelando aquí por medio de presentar una verdad. La vida no consiste en eso. Hermanos, esta es la gran verdad que Jesús está enseñando, que el valor, el sentido, la seguridad de la vida humana no proviene de la posesión de los bienes, sino de la comunión con Dios y de ser rico para con Él. ¡Wow! ¡Qué silencio!, ¿no? Está Pachito el río quizás. Y lo vuelvo a repetir. Esta es la gran verdad que Jesús está enseñando aquí, hermanos. Que el valor, el sentido y seguridad de la vida humana no proviene de la posesión de los bienes, sino de la comunión con Dios y de ser rico para con Él. ¿Saben por qué esto es así? Y Jesús lo va a enseñar. Porque el ser humano es un adorador, sí o sí. Todos los seres humanos adoramos. Fuimos creados como seres adoradores. ¿Qué significa eso? Que siempre estamos adorando. En este momento tú estás adorando o a Dios o a algo más. Pero por eso la avaricia es idolatría, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, cuando dice la avaricia que es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué la avaricia y la codicia es idolatría? Bueno, porque intenta hacer lo que solo Dios puede: asegurarte, protegerte, dar sentido a tu vida, darle propósito, identidad, garantizar supuestamente tu futuro. Eso solo Dios lo puede hacer, nunca el dinero y nunca las posesiones. Y por eso es que la codicia es idolatría, porque te promete cosas o te hace pensar cosas en cosas que solo Dios te puede dar. Y busca sustituir la codicia a Dios. Pero la codicia, el deseo, el pecado, pone su mirada entonces no en Dios, sino en otro supuesto Dios que tiene un mismo poder supuestamente, que es los bienes materiales, el dinero, el poder o la fama. Miren, hermanos, ¿saben? Un ejemplo muy claro de cómo funciona esto es, por ejemplo, que hoy en día muchas jóvenes y muchos jóvenes o adultos no quieren casarse. Y cuando tú les preguntas por qué no quieren casarse, porque dicen: es que me quiero realizar primero. No, es que quiero tener más dinero. ¿Y por qué ellos dicen eso? Bueno, porque ellos piensan, ellos creen, más dinero es igual a más realización personal y mayor seguridad para el futuro. Hermano, ¿cuándo el corazón se siente satisfecho con lo que tiene? Díganme usted. Seamos honestos. ¿Cuándo un adulto puede decir: tengo el suficiente dinero, ya no quiero más? Ese es un engaño. Por eso Jesús dice: cuídense de toda forma que toma la codicia. Los que no se quieren casar dicen: no, es que yo quiero tener dinero para asegurar el futuro del matrimonio. Hermano, el dinero no te lo asegura. Cristo lo asegura el matrimonio. Y los que estamos casados lo sabemos, que el dinero no es lo que sostiene nuestro matrimonio. Aquí hay testimonio suficiente en la iglesia, bastantes, de que empezaron teniendo nada y aún así se casaron. Y juntos construyeron y le dan la gloria a Dios por lo que tienen. Y digo esto, hermano, porque los jóvenes hoy piensan la avaricia en sus corazones toma la forma de la palabra realización. Es que me quiero realizar primero, hermano. Pregúntale a un hombre de 50 años si se siente realizado. Por cierto, tengo 50 años, hermano. Llegué a los 50. No, Dios me hizo llegar a los 50. Estamos hipotes, estamos jóvenes. Amén, hermano. Pregúntele a un hombre de 50 si se siente realizado. Pero si tú estás atento, como decir, si tú miras tu corazón, ¿sabes qué vas a encontrar? No es un deseo de realizarte. Vas a encontrar un ídolo que se llama codicia. Por eso, hermanos,
La avaricia o la codicia no es tener mucho, sino es pensar que sin eso tú no puedes vivir. No se requiere ser rico para ser codicioso. Yo conozco gente muy pobre, he conocido a lo largo gente muy pobre que son muy codiciosos. Porque la avaricia no es tener mucho, lo repito, la codicia es pensar que sin esas cosas no puedes vivir. Y ante eso es que Jesús responde, no es así. La vida no consiste en eso. Así que esta es la primera gran verdad que Jesús presenta de manera impactante en este texto. Pero hay una segunda verdad que Jesús enseña, y lo va a hacer a través de una parábola, y es la necedad del corazón autosuficiente. ¿Y cuál es esa necedad? Querer vivir para sí mismo sin considerar cada día a Dios. Quiero que veamos lo siguiente. Es interesante en este texto que después de Jesús advertirnos que la vida no consiste en tener más, resulta que ahora Jesús nos cuenta una historia, una parábola. Es la historia de un hombre que prosperó. Se la voy a contar, lo voy a expoliar antes de leerla. Es la historia de un hombre que prosperó, pero que en quien la prosperidad desnudó el corazón que él tenía. Una vez más, es la historia de un hombre que prospera mucho, pero que esta prosperidad fue el tapete, fue el escenario, fue la alfombra donde el corazón que este hombre tenía se manifestó. Así que la parábola va a exponer cómo es o cómo piensa un corazón sin Dios, cómo planea un corazón sin Dios, cómo espera un corazón sin Dios y cómo se engaña a sí mismo un corazón sin Dios. La parábola va a enseñar cómo el corazón sin Dios eleva el dinero y las posesiones como ídolo en su propio corazón, cómo adora la riqueza, un corazón sin Dios. Vamos a leerlo. Dice Lucas 12 del 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Bueno, hermano, lo primero que vemos en esta parábola que Jesús enseña es que Dios es quien prospera. Yo no sé si tú has visto esto en esta parábola. Fíjate bien, el hombre rico no era ningún ladrón. El hombre rico no era un hombre injusto, o sea, no se le llama injusto. No se le llama que era corrupción, que era corrupto. No se le llama ni siquiera que era opresor. Simplemente, ya leíste bien como dice el texto, dice que su tierra produjo mucho fruto. ¿Sabe qué está señalando esto? Esto apunta a la providencia de Dios. Una vez más, lo voy a leer, dice, también le refiere a una palabra diciendo, la tierra, no dice el hombre, la tierra de cierto hombre rico había producido ¿qué? ¿Quién es el único que hace producir la tierra? Dios. Es decir, que esta parábola es para ti y para mí, porque va a hablar de un hombre que recibe bendiciones directas de Dios. Y lo que Dios va a mostrar es lo que tú haces con esas bendiciones. Porque aquí cuando dice que su tierra produjo mucho, ese verbo está en pasivo. El hombre no hizo nada, prácticamente nada, sino que la tierra produjo. Providencia de Dios. Ahora, pero esto enseña, hermano, algo bien importante. Esto enseña, hermanos, que si bien el éxito financiero no es un pecado,
pero sí entonces es un escenario donde tu corazón quedará expuesto. ¿Sabes por qué? Porque ahora este hombre, una vez enriquecido por Dios, ahora sí tiene que decidir qué hará con esa bendición. Y cada decisión que este hombre tome en esta parábola revelará si su corazón pertenece a Dios o le pertenece a él mismo en su mente. Ahora este hombre va a ser sometido a una gran prueba de parte de Dios. Dios le envía un montón de dinero. Dios le envía un nuevo trabajo. Dios hace prosperar la empresa. Inyección de capital. Otros proveedores. Más venta. Otros inversores. Ingresos pasivos. Nuevos negocios. Ahora la decisión está en el hombre que recibe todo eso. ¿Qué va a hacer con todo eso ahora? Lo que él decida, cada pequeña y gran decisión demostrará quién gobierna su corazón, quién es su Dios, o Dios o él mismo. La pregunta es, ¿qué hizo este hombre rico? Bueno, lo que vemos, hermanos, es que no reconoce a Dios detrás de su éxito empresarial. Porque primero, mira la pregunta que él hace. Primero dice él que él pensó. ¿Cuál fue la primera pregunta que él hace? Hermanos, ¿estamos leyendo? Usted tiene la Biblia, ¿verdad? Versículo 17, ¿qué dice? Y pensaba dentro de sí diciendo, ok, hasta ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haré, hermanos? ¿Acaso no es la pregunta que surge en el ser humano cuando tú recibiste tu aguinaldo este año? ¿Qué haré? Ay, me dieron aguinaldo. Y la primera pregunta que tiene en la mente es, ¿qué haré? ¿Acaso no es la primera pregunta cuando alguien recibe un bono, su salario? Cuando recibes tal vez una herencia, cuando recibes los excedentes al final de un año fiscal. ¿Acaso no es la pregunta que se te viene a tu mente cuando tú recibes utilidad de tus empresas? ¿Acaso no es la pregunta que tú te haces cuando recibes tus vacaciones pagadas? Cuando vendes un terreno, vendes una casa, vendes un vehículo. La siguiente pregunta automática, directa, que viene a tu mente es, ¿qué haré? La pregunta es, ¿qué decidió hacer este hombre rico? Pues él decidió una sola cosa: almacenar. Eso es lo que él decidió. De hecho, él dijo a su alma, a su corazón, dice, descansa, come, bebe y por último, diviértete. En otras palabras, se dijo a sí mismo, consiéntete, vive para ti porque te lo mereces. Ahora, quiero que notes su lenguaje, que revela la riqueza. Nota el lenguaje que él ocupó. Fíjate lo que él dice: no tengo dónde guardar, digan conmigo, mis frutos. Una pregunta: ¿quién hizo prosperar la tierra? Pero ¿de quién son los frutos según él? ¿De él? Mis frutos. Y luego dice, mis graneros, mis bienes. Y este tonto incluso luego dice, mi alma, como que si fuera de él. ¿En quién está enfocado él? ¿En Dios o en él? Él no oró a Dios para decidir qué hacer con el dinero, con el ingreso pasivo, con eso que muchas veces Dios nos da. Él no oró. Él no le dio a Dios. No quiso ser rico para con Dios. ¿Sabe qué él hizo? Lo guardó para él. Porque él piensa que guardar es asegurar a los hijos, asegurar el futuro de la familia, asegurar. Entonces, ¿cuál fue el pecado de él? Y probablemente el pecado tuyo y mío, ¿no? ¿Cuál es el pecado acá? No fue la planificación financiera, fue la autonomía humana. Hermanos, si vamos a la Biblia sí nos llama a planificar. Es más, Jesús dice que nadie vaya a salir a la guerra sin haber primero planificado si tiene el suficiente ejército para pelear con el otro. La Biblia claro que nos llama, dice, no vaya a ser también construyendo que te quedes sin fondos y dejes la construcción. Tienes que planificar, claro que hay que planificar. La Biblia nos habla del ahorrar, sí. Así que el problema aquí no es
ni la planificación, ni el ahorro, sino que el pecado es la ilusión de que tener más te asegura tu futuro. ¿Y cómo sabemos que ese fue el pecado? Porque mira cómo él le habla a su alma. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Ve usted el pecado? Ya no es confiar en Dios, es confiar en el bien de que eso le asegura una vida feliz, una vida mejor, una vida segura para él, y si tuviera hijos, para sus hijos. Y es a eso que Jesús dijo anteriormente: la vida no consiste en eso. Y esta es la gran ironía que encontramos en esta parábola. Qué tonto es pensar que podemos satisfacer el alma, que es inmaterial. El alma es inmaterial. Qué tonto es pensar que podemos satisfacer el alma inmaterial con cosas materiales. Qué tonto. Hermanos, querer intentar satisfacer nuestra alma con riquezas es insensatez. ¿Sabes qué es ese? Aquí aparece el lema de la vida secular, de la vida del mundo, de la vida salvadoreña. Descansa, come, bebe y diviértete. Ese es el lema de toda la mara. Uy, esa palabra no me puede ocupar, vea. Ok. De toda la gente. Me salió una frase ochentera. Descansa, come, bebe, diviértete. Ese es el pensamiento secular. Trabaja duro, fíjate en el orden: trabaja duro, ten más dinero, disfrútalo y retírate feliz a tiempo, pero sin Dios. ¿Dónde está Dios en todo eso? En ningún lado. ¿Cuál fue el veredicto de Jesús? El veredicto de Jesús es que le llamó necio. ¿Por qué le llamó necio? Porque, hermanos, necio es aquel que vive como si Dios no existiera, aunque esté rodeado de bendiciones. Ese es el necio. La necedad no es falta de inteligencia, es falta de reverencia. Necio es aquel que vive sin temer a Dios porque no piensa en su eternidad. Es que este hombre puso toda su confianza en lo temporal y en lo material. Fue un necio, porque vive como que si Dios no existiera, cuando Dios es el que le está produciendo fruto a su tierra. Y él no piensa en la eternidad, él piensa en lo temporal, en el hoy. Y por eso Jesús va a enseñarle de la eternidad. De hecho, Jesús lo hace porque ya en el Antiguo Testamento el salmista, en el Salmo 90, versículo 11 al 12, dice el salmista: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Entonces, según el salmista, ¿quién es un hombre sabio? El hombre sabio es aquel que aprende a contar ¿qué? Digan conmigo, ¿cuántos días me quedan en esta tierra? Yo lo he hablado con el pastor David, lo he hablado con el pastor Héctor, lo he hablado con los pastores. Les digo, yo le doy gracias al Señor de que me ha regalado 50 años. A partir de ahora yo le digo, cualquier día que tú me des extra de vida, te doy gracias. Yo estoy listo para partir. Gracias, Señor, le dije. Me has hecho vivir más que Charles Spurgeon. Sí. Me has hecho vivir más que muchos grandes predicadores, muchos grandes hombres de Dios. Yo te doy gracias. Gracias. Cuando yo le digo a David y a Héctor, en 10 años ya me van a hacer descuento en el cine para entrarle. Claro. Y quizás solo me queden, si Dios me da salud, quizás me queden 20 años. Porque la tasa promedio de vida del salvadoreño del hombre es 70 años. ¿Sabe qué da eso? Aprender a contar los días. Sabiduría en el uso de todo, aún del dinero. Y por eso es que Jesús le llama necio, que es lo contrario a un hombre sabio. Y Jesús tuvo tanta misericordia de él que incluso, aunque fuera necio, él le va a enseñar sabiduría. ¿Y cómo le enseña? Le enseña a contar sus días. Le dijo, necio,
esta misma noche que le dijo, te reclaman el alma, vas a morir. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Él está enseñando que cuente sus días, que solo le quedaba uno para que aprendiera a ser sabio. Hermanos, Jesús le enseña a pensar en la eternidad. Porque, hermanos, tenemos que entender que la muerte llega sin permiso, amén. La muerte llega sin aviso. La vida es frágil. La vida es un soplo y después de esto el juicio. Eso es lo que Jesús le enseñó al hombre rico. Hermanos, Jesús nos está recordando, por tanto, que el alma nuestra, es más, nuestra alma ni siquiera es nuestra, es de Dios. El alma que tenemos es un préstamo y Dios lo va a reclamar. ¿Sabe usted que Dios lo va a reclamar? El alma es de Dios y este hombre pensó que era de él. Eso lo dice Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, ya hemos predicado eso en la iglesia. Quiero leerlo, dice versículos 6 y 7. Acuérdate de Dios antes que se rompa el hilo de plata, antes que se quiebre el cuenco de oro, es decir, antes que tú mueras. Acuérdate de Dios. ¿Por qué? Y dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu o el alma volverá ¿a quién? A Dios que lo dio. Nuestra alma no es nuestra. ¿De quién es? De Dios. Y Jesús le enseña esto al hombre. Tú le dices, tú eres un necio. ¿Sabes por qué tú no eres rico para con Dios? ¿Sabes por qué tú eres un hombre tan codicioso? Porque no has aprendido a contar tus días y no te has dado cuenta que tú no te perteneces. Tú perteneces a Dios. A Él hónralo. La pregunta es, hermanos, ¿y tú te acuerdas de Dios? Porque aquí dice, acuérdate de Dios antes que mueras. Hermanos, ¿tú te estás acordando de Dios? Cuando gananas tus pininos, ¿acaso tú te acuerdas de cuando vendiste la propiedad, cuando vendiste el carro, cuando te dieron tu aguinaldo, cuando te dan tu mesada, cuando te dan tu sueldo? ¿Tu primer pensamiento es Dios? Cuando tienes esos ingresos pasivos, ¿es Dios tu pensamiento? ¿Te acuerdas de Dios? ¿O te atreves todavía a preguntar, ¿qué haré con esto? Hermanos, Jesús está señalando el pecado de la autosuficiencia, de vivir independiente de Dios, confiando en uno mismo, atesorando por uno mismo, no siendo generoso con Él. De hecho, quiero que notes algo que dije en el primer punto. Nota que aquí hoy sí podemos ver cómo la avaricia de este hombre rico tomó varias formas. Tomó varias formas que para él no era avaricia. Por ejemplo, aquí vemos que la avaricia en el corazón de este hombre rico tomó la forma de planificación futura. Tomó la forma de ahorro. Tomó la forma de expansión de negocio, de compra de seguros de vida, de presupuestación, es más, de diversificación empresarial. Lo vemos aquí. Pero al final, cuando este hombre no dio nada a Dios, demostró que toda esa planificación, toda esa diversificación, toda esa compra de seguros, todo ese ahorro no era más que una miserable codicia disfrazada. Qué terrible que aquí vemos que lo que el mundo llama hombre exitoso, Dios le llama necio. Empresario del año, Dios le llama necio. Pero esto nos lleva a dos preguntas cruciales que aún no han sido respondidas. ¿Cómo se vence la avaricia? ¿Y qué es la riqueza verdadera entonces? Si esta es la falsa, ¿cuál es la verdadera? Ahora es lo que Jesús enseña en la parábola cuando Él llega al clímax de esta parábola en el último versículo. Cuando Él la concluye diciendo, versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Y sabes qué sigue diciendo después de esto? Si tú sigues leyendo en tu Biblia, Él comienza a hablar y comienza a demostrar que la vida no consiste en acumular tesoros en la tierra, sino que ya va a dar la orden que acumulemos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde el orín y la polilla ¿qué?
No corroe. Es el siguiente texto después de este. Si Jesús sigue hablando de esto. Entonces, pero vamos a leer otra vez el versículo. Jesús dijo: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, es interesante que Jesús nos está enseñando que hay dos tipos de riquezas aquí. En el mundo hay dos tipos de riquezas, hay dos tipos de tesoros, hay dos tipos de inversiones, hay dos tipos de futuros, hay dos tipos de corazones que usan el dinero. La diferencia entre estos dos no pasa por el monto económico, sino por la relación con Dios. Fíjate bien, el primer tipo de rico que menciona aquí Jesús es aquel que acumula tesoros para sí. Una vez más leamos el versículo 21, dice: así es el que acumula tesoros para sí. Y luego presenta al otro: y no es rico para con Dios. El primer tipo de rico que hay en este mundo es aquel que acumula tesoros para sí. Una vez más, hermano, Jesús no está condenando el ahorro sabio, sino que Él está condenando el egoísmo para acumular para sí. Por ejemplo, cuando las personas dicen: no, es que estoy para mi futuro, para mi tranquilidad, para mi realización, para mi independencia, mi. El pecado, por lo tanto, aquí, hermanos, no es lo que se posee. Una vez más, el pecado no es lo que tú tienes, sino es a quién tú le estás sirviendo con esas riquezas. A mí, o a Dios. O vives para el reino de Dios, o vives para tu propio reino, hermano. Así que el pecado que Jesús está señalando, que Él mismo le llama hacer tesoros para sí, ¿sabes en qué consiste? Consiste en vivir como si Dios no fuera ni la fuente, ni el destino de tu vida, ni de tus riquezas. Ese es el hombre que peca de esta manera. El hombre que hace tesoros para sí es aquel que vive acumulando para sí. No ve a Dios ni como fuente de bendición, ni el destino de las bendiciones que le otorga. Este pecado consiste en ignorar que es Dios quien te da, quien te prospera, quien te sostiene, quien te demanda y que pronto te va a juzgar. Así que, hermanos, el pecado del necio hombre rico de esta parábola, el pecado fue organizar su vida para sí y no organizarla para la eternidad, siendo generosos delante de Dios hoy. Es como que si tú vivieras cada día y ocuparas todos tus recursos económicos, todos tus recursos intangibles, como por ejemplo el tiempo, tus dones, es como que si ocuparas todo lo que Dios te ha dado solamente para ti y no sirvieras a Dios, no das nada a Dios. Es como que si tú organizaras toda tu vida para ti, pero no la organices pensando en la eternidad. No has aprendido a contar tus días. Ese es el pecado de hacer tesoros para sí. Porque si yo no aprendo a contar mis días, no, hombre, yo voy a ocupar todo para mí mismo. Mí mismo, ¿verdad? Como decía ahí el anuncio, mí mismo, consiéntete, te lo mereces. Pero aquí vemos el segundo tipo de rico. El segundo tipo de rico que hay en el mundo es aquel que es rico, digan conmigo, para con Dios. Aquí Jesús señala, hermanos, la riqueza que realmente importa en esta vida. ¿Saben cuál es? La riqueza espiritual. No hay riqueza mejor que esa. Hermanos, la vida no consiste en acumular riqueza material, sino riqueza espiritual. Pero la manera en que tú y yo tenemos para acumular riqueza espiritual es siendo rico para con Dios. ¿Y qué significa esa frase tan extraña, pastor? Bueno, ser rico para con Dios significa, en primer lugar, y vamos a irnos a la parte más importante, significa ser hijos de Dios. La mayor riqueza que tú y yo tenemos es que somos hijos de Dios en Cristo. Amén. Amén. Así que ser rico para con Dios es ser hijos de Dios, gozar una relación reconciliada con Él por medio de Jesús. Hermanos, todos los cristianos somos ricos en Cristo. Amén. Somos ricos en paz, somos ricos en perdón, somos ricos en salvación, somos ricos en gozo, en felicidad, somos ricos aunque somos libres de pecado. Amén.
Tener a Cristo como nuestro tesoro supremo, eso es ser rico para con Dios. Tenemos el perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo guardando nuestra alma y preservándonos para el final. Dime si no somos ricos. Somos ricos, amén. Pero contextualmente, este texto, si bien es cierto, somos ricos en Cristo, este texto señala un punto específico. Ser rico para con Dios significa acumular tesoros en los cielos, que es lo que él sigue diciendo después, que no vamos a predicar de eso. O sea, me refiero, no vamos a leer todo el texto posterior, pero ahí está. Hermanos, este es el tipo de riqueza que nada ni nadie te puede quitar, ni siquiera la muerte misma. Ni la muerte, ni la inflación, ni las crisis económicas mundiales te pueden quitar este tipo de riqueza. ¿Cuál? Ser rico para con Dios. Y la manera en que tú acumulas tesoros en los cielos, ¿sabes cómo es? Dando. Es siendo generoso. Por eso es que las iglesias recogen ofrendas. Y por eso Dios inventó el sistema de ofrendas, que lo mantiene hasta el nuevo pacto. Tanto que incluso a los pastores del nuevo pacto les dice que el que predica el evangelio, ¿de qué tiene que vivir? Del evangelio. Es una orden, ni siquiera es un consejo, es una orden. Porque Dios inventó ese sistema. Hermanos, la solución a la codicia humana es la generosidad. ¿Y por qué esto es así, hermanos? Porque eso es lo que apunta al evangelio, hermanos. Tú y yo nacemos en bancarrota espiritual, amén. Nacemos muertos en delitos y pecado, lo que se le llama el pecado original. Nosotros nacemos muertos espiritualmente. Nacemos siendo pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Nacemos sin poder pagar la deuda eterna por nuestros pecados. Nacemos sin poder hacer nada en contra del pecado original. Nacemos sin poder hacer nada en contra de la naturaleza pecaminosa. Ni siquiera tenemos la capacidad de producir ningún tipo de justicia humana que haga que Dios nos acepte delante de Él. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera con amor eterno que en el día que Él eligió, Él envió a su Hijo. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que hizo, ¿qué? Digan conmigo, dio generosidad. Dio a su Hijo unigénito. Hermanos, ahora en Cristo Él es nuestra riqueza. Él es nuestra justicia. Él es nuestro todo. Él es nuestra riqueza presente y riqueza futura. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y tenemos lo realmente valioso en este mundo. Ahora en Cristo somos ricos en Él, ricos en fe, en esperanza, contentamiento, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, esperanza, etc. Hermanos, solo Cristo puede hacer ricos donde realmente importa delante de Dios. Solo Cristo puede hacer eso, no las riquezas. El que tú seas rico en la tierra no significa que seas rico delante de Dios. Cristo es el único capaz de hacerte rico donde realmente importa para la eternidad, delante de los ojos de Dios, delante de los Dios, coram Deo. Así que, hermanos, los bienes pueden ser dispensables, pero Cristo es indispensable. Los bienes pueden ser útiles y durar muchos años, pero Cristo dura para siempre. Los bienes claramente te pueden ayudar temporalmente, pero Cristo te salva eternamente. Así que, hermanos, ¿cuál es el llamado en esta tarde, en este lugar? Que adoremos a Cristo acumulando tesoros en los cielos, que seamos ricos para con Dios, acumulando tesoros en los cielos. ¿Cómo? Usando tu dinero y usando tu tiempo y tus dones en función del reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? En primer lugar es siendo generosos, siendo muy generosos. De hecho, Pablo por eso le dice a Timoteo, enséñales a los ricos a que sean generosos. ¿Qué tiene que hacer un pastor en una iglesia con los ricos? Enseñarles. El pastor no se puede avergonzar delante de un rico para pedir. Claro, o sea, un pastor, parte de la función de un pastor y la madurez del cristiano y del creyente y del rico es entender qué es la función del pastor. Es un mandato para nosotros enseñarle a los ricos a que sean ¿qué? Generosos.
¿Y sabe por qué estoy mencionando este texto? Porque todos aquí, la mayoría son ricos. No estoy diciendo que son millonarios en eso, estoy hablando que son ricos. Estadísticamente, lo he dicho varias veces porque me gusta remarcarlo, estadísticamente hay tanta pobreza en el mundo que un hombre o una mujer o un matrimonio o una familia que al final de un año tiene más de $20,000 ya se considera rico en el mundo. Al año. Si tus ingresos al año superan los $20,000, tú ya eres rico estadísticamente. Así que dice, enséñale a los ricos a que sean generosos. Hermanos, no tengas miedo a ser generoso. Yo sé, claramente cuando tú recibes el salario, cuando tú tienes deuda, cuando tienes esto, claramente hay una tentación de quedarse con eso. Y es lo que dice Proverbios, hay quienes dan menos de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay algo que es justo darle a Dios. Dale eso a Dios, no tengas miedo. Yo sé que hay temor y tú dices, voy a tener menos. No, hermano, dándole a Dios nunca vas a tener menos. Vas a tener ¿cómo? Más. Porque Dios da promesas. Claramente hay promesas que aquel que le da, Dios le dará. Dios te va a sostener. Hermano, Dios siempre te ha sostenido. El que no lo reconoce eres tú. Pero Él siempre te ha sostenido. Tú no puedes decir, no, pero es que tengo que... Y por eso lo primero es restarle a Dios. ¿Hace cuánto vendiste el terreno? ¿Hace cuánto vendiste la casa? ¿Hace cuánto vendiste tu empresa? ¿Y no le diste a Dios? Eso habla de tu corazón. No tu riqueza. Lo que hagas con la riqueza revela tu corazón. La riqueza nunca es sinónimo de ser bendecido. El corazón que utiliza la riqueza para con Dios, esa es señal de que tú eres un bendecido. Así que, hermano, sé generoso. Sirve a Dios con tus dones. Utiliza tu tiempo para la obra de Dios. Apoya la obra de Dios cuando venga. Por ejemplo, no te sientas mal ni te molestes cuando venga un pastor y te diga, mira, hermano, fíjese que vamos a hacer una rifa o vamos a hacer esto, no sé qué. ¿Puede usted colaborar? Al contrario, ¿sabes por qué tiene que darle gracias a Dios? Porque significa que tú te proyectas como un hombre o una mujer próspera. Dale gracias a Dios. Dios te está dando a ti la oportunidad de darle y apoyar su obra. Yo creo, hermanos, que una de las grandes enseñanzas de este texto en esta mañana es orarle de esta manera al Señor, como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 36. Dice el salmista, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es mi ruego que en esta mañana tú puedas orar así. ¿Sabes por qué? Porque la avaricia no se vence con fuerza de voluntad, hermano. La avaricia se vence con un corazón satisfecho con Dios. Y la forma de tú saber que tu corazón está satisfecho con Dios es por el uso de los bienes que Él te da. No hay otra manera. Bueno, hay otra forma, pero me refiero directamente con lo que Él te da. Tú estás tan satisfecho con Dios que no tienes reparo de dar. ¿Cuántos vinieron a la acción de gracias? Ustedes ven ahí que cuando Jesús está agradecido, lo primero que Él hace es que prometernos descanso en Él. Venid a mí los que están cargados y trabajados. Pero esa frase viene después de Él estar agradecido con Dios. Ese es el corazón pleno. Cuando alguien está pleno, cuando alguien está satisfecho en Dios, uno le da a Dios. Entonces, hermanos, recuerda que cada día tu vida es frágil. Tu vida es efímera. Por lo tanto, no olvides de darle a Dios en esta época tan temporal. ¿Sabe por qué digo esto? Y espero que reflexione con eso también, hermanos. Hablando con algunos, no puedo mencionar con quiénes, pero son los presidentes de dos de las grandes denominaciones de El Salvador, evangélicas. Hablando, yo no pregunté eso, sino que ellos me contaron que en El Salvador, ante los cambios que han habido de que hoy hay mayor seguridad y comienza a verse un tipo de prosperidad que todavía no ha bajado al pueblo, pero ya va a bajar porque en economía así es, entra en los grandes capitales y años después, no es de inmediato, ya baja al pueblo. Pero en esta época en donde vemos que hay una paz temporal, porque es temporal, y que vemos cierta prosperidad, ¿sabe lo que está ocurriendo con la iglesia evangélica salvadoreña?
Los cristianos están dejando de congregarse y las ofrendas han bajado. ¿Sabe qué está ocurriendo? Lo de Jueces. Cuando el libro de Jueces, cuando el pueblo estaba siendo reventado en pruebas, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Señor, llena las iglesias. Y cuando comienza una época de paz y prosperidad, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Se iba. ¿Y Dios qué tenía que hacer entonces? Volver a enviar pruebas. Tú no seas así. No seas así, mi hermano. Sé generoso, ya estuvo. Ya, deja de poner excusas para tus temores y para tu codicia. Sé generoso, hermano. La avaricia no se vence con fuerza de voluntad. Se vence con un corazón satisfecho en Dios. Así que entrega con liberalidad. Glorifícalo con tus bienes. Glorifícalo, ofrenda. Y ocupa tu tiempo para con Dios. Amén. Porque recuerda, la vida no depende de los bienes. Por lo tanto, seamos ricos para con Dios. Vamos a orar.